Tomadores de decisiones, bienvenidos a un nuevo espacio de conversaciones. Hoy estamos con José Vélez, CEO de Bold. Bold recibió este año una noticia muy interesante, y es que entró dentro de los 10 emprendimientos con mayor proyección por el Colombian Tech Report 2022-2023 que llevó a cabo KPMG Colombia. José, bienvenido a Revista C-Level, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos esta entrevista hablando sobre sus orígenes en el ámbito empresarial. Remontémonos al año 2002, cuando usted estaba estudiando economía en los Andes. Sé que fue hace mucho tiempo, pero ¿qué pasó en ese momento que lo enamoró de emprender y, por supuesto, de llevar a cabo sus ideas realidad? Bueno, de hecho, mi historia emprendedora arranca un poco antes de eso. ¿Sí? Entonces, siempre fui como muy amigo de la tecnología y se me dieron los negocios tecnológicos, incluso estando en el colegio. No digas. Vendía computadores, daba cursos de programación, y eso me fue llevando poco a poco como al mundo del emprendimiento tecnológico. Estudiando en la universidad, formalicé esos negocios que ya tenía, creé mi primera empresa, que era una empresa de desarrollo de páginas web. Eso fue en el año 2000 más o menos, 2001. Y en el 2002, si no estoy mal, con un amigo fundamos una empresa de pagos aquí en Colombia que se llamaba Pagos Online, que fue justamente incubada por esta otra empresa de tecnología de páginas web que se llamaba Sirius. Entonces, pues digamos, yo ya venía con el chip del emprendimiento y por el cariño de la tecnología, y fue como un escalón más en ese proceso. Si bien ustedes empezaron hace muchos años, en esa época no era tan común hablar de pagos digitales. Ustedes, de hecho, son como de las primeras empresas, o bueno, de las primeras personas incluso, que comenzaron a visionar sobre este tema. ¿Cómo fue ese proceso? Pues la verdad es que surgió de la necesidad de un amigo que le iba muy bien vendiendo en Derramate y Mercado Libre en su época, porque en esa época todavía existía Derramate independiente de Mercado Libre, y él tenía la necesidad de recibir pagos con tarjeta a través de internet, vendía mucho, pero no tenía cómo recibir los pagos, y la primera versión de Pagos Online lo que buscaba era resolver ese problema, resolver el problema de los vendedores de Mercado Libre y de Remate, permitiéndoles pues aceptar esos pagos por internet. Un tema muy interesante, ya que pues después usted llega a la idea de Bold. Quiero que nos comente ahorita cómo llegó a eso, cómo a formalizarla. Pero antes quisiera preguntarle qué tan fácil era, digamos, emprender en esta época en la que muchas personas todavía no tenían billeteras digitales, no había páginas web seguras, ni siquiera se hablaba de ciberseguridad, digamos que era todo un misterio, y en ese sentido levantar capital debió ser un tema muy complicado, ¿no? En otras épocas es que ni siquiera se podía levantar capital. Entonces eran unas épocas muy distintas. En los primeros años fueron unos años bien duros. Yo diría que los primeros 8 años fueron años de mucha lucha, y pues éramos jóvenes, entonces no teníamos como muchas demandas financieras y lo logramos manejar. Pero en esa época no había fondos de capital privado, o sí había, pero para Colombia no había absolutamente nada. Y lo que nosotros hicimos lo hicimos con las uñas, básicamente, sin mucha inversión. La empresa recibió inversiones, pero muy pequeñas, de primos o hermanos o amigos, pero en escalas, pues digamos, de inversionistas ángel, por la terminología actual. Y con eso logramos construir la empresa. Yo me acuerdo, en algún momento leí que usted hizo un viaje a Brasil, y Brasil pues obviamente es una potencia en muchos temas, entre esos pues, los emprendimientos. ¿De qué forma Brasil le abrió los ojos para ver una nueva oportunidad de negocio en Colombia? Sí, pues tuve varios contactos, digamos, con Brasil, con Argentina. Lo primero que me abrió los ojos fue entrar en contacto con una empresa que quiso comprar a Pagos Online y ver que existía un mundo más allá de Colombia, de empresas que estaban creciendo regionalmente, como Mercado Libre en la época. Yo creo que eso me abrió los ojos. Como nosotros no pudimos conseguir capital en Colombia, decidimos y queríamos crear una empresa más grande. No queríamos que Pagos Online se volviera como un negocio
lo que se llama un lifestyle business, como de nos va bien, nos ganamos unos pesitos, pero es una empresa chiquita. Nosotros queríamos crear algo muy grande, nosotros decidimos vender el control de la empresa a una empresa en Brasil. Y yo empecé a viajar mucho a Brasil, tener contacto con el mercado brasilero. Pagos Online se transformó en lo que hoy en día es PayU en América Latina. Y en mis últimos años en PayU viví un tiempo en Brasil porque nos costó crecer en Brasil. Y yo me fui a Brasil a ver si podíamos acelerar el crecimiento. No fue fácil, no encontramos la fórmula, era un poco tarde ya para nosotros, por lo menos pues de acuerdo a lo que logré aprender en ese tiempo. Pero sí vi que empresas similares a Bolt estaban creciendo muchísimo en Brasil y de una vi que existía una oportunidad de hacer eso en Colombia y esa fue la incepción de Bolt. Por aquellos años tal vez leyó algún autor o algún libro que tal vez le sirviera como una mentoría para dar pequeños pasos hacia lo que hoy es Bolt. Uy, no sé, no, como que he leído bastantes libros de negocio, pero no sé como que haya uno que haya sido definitivo. Últimamente me inspiro mucho en la historia de Amazon. Creo que esa historia de Amazon nos ha servido de inspiración en Bolt, sobre todo en la manera en que trabajamos la tecnología. En Bolt intentamos empoderar muchísimo a los equipos de tecnología para que sean muy ágiles, para que no dependan de mucha burocracia. Y yo creo que eso ha sido clave para el éxito que ha tenido la empresa. Yo creo que últimamente me inspiro mucho como en esos principios de Amazon. Okay. Sí, el pensamiento crítico, de centrarse en el consumidor, de equipos independientes, de equipos autónomos. Sí, yo diría que tal vez es ese. Esa es la respuesta. Perfecto. Hay un dato curioso que quiero comentarles y es que Bolt logró levantar más de $70 millones de inversionistas como Tiger Global, General Atlantic, entre otros. Un dato muy interesante porque justamente pues con los empresarios, con las startups, las que hablamos, pues obviamente el tema de levantar dinero es muy complicado en Colombia y obviamente de mostrar una empresa como lo que es. Entonces, felicitaciones por ese trayecto que han hecho hasta este momento. Gracias. Y quisiera saber si, digamos, Bolt fue como una idea que surgió en medio de la pandemia o en ese contexto. ¿Les favoreció para la idea de negocio que tenían o qué retos tuvieron en ese momento? Porque me acuerdo que el gobierno nacional en ese entonces comenzó a hablar de transformación digital, pero era como un pequeño paso para lo que hoy tenemos hoy en día. En el corto plazo fue un impedimento, obviamente, porque pues, nos tocó volver a la casa, se nos cerraron los comercios. En otros, la idea era ofrecer un servicio a los comercios para que pudieran recibir pagos en tarjeta, y las empresas estaban cerradas, los negocios estaban cerrados. Pero digamos a largo plazo, a hoy, digamos, viéndolo desde el punto de vista de hoy, la pandemia aceleró los pagos electrónicos rapidísimo. La gente tenía miedo de los billetes y entonces empezó a pagar electrónicamente. Y ese cambio en el hábito de los consumidores facilitó el crecimiento de la empresa. Este año también vimos un informe de Minsight en el que aseguran que el auge de las billeteras digitales ha sido, en Colombia una realidad. Y en ese orden de ideas quisiera preguntarle si esa posibilidad ha generado nuevas experiencias para los usuarios que tal vez antes no existían con el dinero en especie. La verdad es que en Colombia la bancarización ha venido progresando muchísimo, sobre todo lo que tiene que ver con que una persona tenga acceso a una cuenta bancaria. Nequi y DaviPlata en ese sentido han hecho un trabajo pues, increíble. La mayoría de los adultos, algo así como más del 90% según la banca de las oportunidades, ya tienen una cuenta de depósito, una cuenta bancaria. Entonces, eso definitivamente sí cambió las cosas y sí está facilitando el desarrollo de los pagos electrónicos. El futuro de Bolt, digamos que cuenta con este auge de las billeteras digitales y de pagos en línea,
porque van a haber unos nuevos servicios que ustedes van a ofrecer. Entre esos, hoy escuchamos una cuenta de ahorro, es decir, que hay ya un ecosistema dentro de Bolt. ¿Nos podría contar un poco de qué se trata? Claro, nuestra visión es ser más que una empresa de pagos y es crear un ecosistema de servicios financieros para las pequeñas empresas o un banco y tanto las pequeñas empresas, de otra forma de decirlo. Y entonces al datáfono lo queremos complementar con una cuenta, con lo que se llama un depósito electrónico o lo que vendría a ser una billetera, para que los comercios reciban los pagos de sus ventas en esa billetera y que esa billetera venga con una tarjeta que les dé mayor acceso a crédito y demás. Entonces estamos en ese proceso de transformarnos de ser una compañía que ofrece un datáfono a ser una compañía que ofrece un conjunto de servicios financieros para sus clientes. Esperamos abrir nuestra primera cuenta en noviembre de este año. Vamos a tomarnos unos meses para afinarnos bien todo y a mediados, un poquito antes, en el segundo trimestre del próximo año, pues vamos a lanzar varias campañas muy ambiciosas para que esta cuenta se adopte por parte de los clientes. Para ir cerrando este espacio, quisiera preguntarle, obviamente, qué tipos de datáfonos tienen, porque habrán algunas personas que están interesadas en adquirirlo, digamos, ¿a cuál les convendría? Nosotros hoy en día tenemos tres tipos de datáfonos. Tenemos un datáfono, que es un datáfono que se conecta por Bluetooth con el celular. Es un datáfono de un costo muy asequible. Vale, hoy en día es el blanquito. Eso hoy en día vale 79,000 pesos. Y tenemos otros dos que ya no dependen de un celular, sino que son standalone, lo que se llama standalone. No es necesario que se emparejen con un celular para procesar el pago. Tenemos uno que es un datáfono tradicional que permite procesar muy bien las transacciones, y uno, pero es independiente, y otro independiente que básicamente es un dispositivo móvil que es capaz de correr aplicaciones Android. Entonces, por ejemplo, el comercio puede tener ahí su aplicación para gestionar el inventario, pero también puede tener la aplicación para procesar los pagos con tarjeta. Ese es el datáfono Smart. El datáfono independiente, que es un datáfono tradicional y no tiene esa capacidad de correr aplicaciones, es el que llamamos el datáfono Plus. Increíble, parece que están creciendo a pasos agigantados. Y quisiera preguntarle una cosa, José, y es por el tema de la 5G. Le hemos preguntado a varios CEOs la importancia de la 5G, cómo va a afectar su industria o su sector. En este caso en particular, ¿va a haber algún cambio con respecto al servicio que están prestando? ¿O les va a beneficiar el hecho de que haya una red casi de banda ancha en el celular, para el que utilizan los servicios financieros? Yo creo que nuestra industria no se va a beneficiar tanto de esto como otras industrias, por lo menos en lo que yo alcanzo a ver. En algunas zonas del país hay problemas de conectividad y espero que esto ayude. Cuando no hay buena conectividad celular es difícil procesar los pagos. Yo creo que en ese sentido va a ayudar a incrementar la inclusión financiera. Pero creo que hay como otros sectores, como el de la medicina, por ejemplo, que van a ver un cambio mucho más fuerte tal vez de lo que vamos a ver nosotros. José, para terminar, hay una frase que me llamó mucho la atención y tiene que ver con lo siguiente, abro comillas: estamos convencidos de que los emprendedores en Colombia son verdaderos héroes, por eso merecen liberar todo su potencial. Esta fue una frase que usted una vez dijo y quisiera preguntarle en este momento si la considera todavía relevante y cómo como país podemos ayudar a que los empresarios liberen su potencial. Bueno, la verdad es que lo considero aún más relevante hoy en día, sin entrar pues en muchos temas políticos. Creo que pues los empresarios son fundamentales para el desarrollo de un país y desafortunadamente en Colombia es difícil hacer empresa. Solo el hecho de que las empresas en Colombia sean de las empresas que más impuestos pagan en el mundo, pues es un obstáculo gigantesco a su desarrollo, a la reinversión.
Entonces es costoso y es difícil hacer empresa en Colombia. La regulación es muy pesada. Entonces el empresario tiene que dedicar parte de sus recursos, digamos, de una manera importante a cumplir con la regulación en lugar de desarrollar su negocio. Es difícil ser empresario en Colombia. Yo creo que el gobierno debería facilitarlo la vida de los empresarios, sobre todo al microempresario, hacer la vida más fácil, simplificar los impuestos, simplificar mucho trámite que tiene que hacer uno hoy en día. Y yo estoy seguro que eso desbloquearía el crecimiento de este país. Y de alguna manera la informalidad también se explica porque ese costo de la formalidad es muy alto. Es casi que un impuesto público, ¿no? Entonces en Colombia más o menos el 90-95% de los microempresarios son informales. Es impresionante. El 99% de las empresas en Colombia son microempresas y ese 99%, el 90% son informales. Y muchos no es porque no quieran pagar impuestos y demás, obviamente pues hay que trabajar en una cultura tributaria en el país porque todos de alguna manera deberíamos contribuir, pero simplemente es porque es muy oneroso, es muy costoso y no pueden competir y no es fácil. ¿No? Y son cosas que tal vez no le dicen a usted cuando está emprendiendo, cuando está en un emprendimiento en la universidad o se aventura a dar los primeros pasos una vez graduado. Lo que pasa es que si uno le contaran bien lo que implica ser emprendedor, de golpe no se lanza porque es difícil, es duro, y por eso los admiramos tanto, y por eso yo también pues personalmente siento mucho respeto, mucha admiración por el que ha intentado montar su empresa, incluso así no lo haya ido bien. Yo creo que solo el hecho que lo haya intentado es muy valioso y muy meritorio. José Vélez, CEO de Bolt, muchísimas gracias por estar en Revista Silla. Bueno, muchas gracias.